Bien, de vuelta con ustedes, última parte de nuestro espacio, hoy conversando con Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. La UCV al servicio del país, en un contexto de diálogo, en un contexto de exponer ideas, de acercamiento. Fue uno de los temas centrales de este acto el 21 de noviembre, Día del Estudiante Universitario en Venezuela. La universidad, la política, ¿cómo está planteada esta idea? Porque en el momento de la campaña, uno de los puntos que fue cuestionado, no solamente a Jesús Mendoza, al resto de los candidatos, era la incursión de la política en estas elecciones, la participación de los sectores políticos en la vida universitaria. Bueno, la verdad es que nosotros fuimos juramentados hace 5 meses. Los próximos días vamos a hacer se va a cumplir 6 meses de la elección y 5 meses de nuestra juramentación. Y han sido unos meses en el que hemos tratado de romper esa desconexión que había entre la Federación de Centros y el estudiante. Había pues una mala costumbre de utilizar la federación como trampolín la Federación de Centros Universitarios siempre ha sido un trampolín, pero había una inclinación más a lo externo que lo interno. Claro. Y uno llega a ese cargo, es por los de allí estudiantes. Salieron dirigentes políticos, caso Miguel Claro, Pizarro, y es que la Federación Sánchez. de Centros Universitarios es un trampolín, pero había un enfoque a lo externo y se olvidaba de lo interno. Y uno llega a esos cargos es por el estudiante UCVista. Y uno no se puede olvidar del estudiante UCVista. Y esa desconexión fue algo que nosotros heredamos como institución. Nosotros hemos tratado de romper esa desconexión a través de una gestión interna, con reivindicaciones estudiantiles, con actividades culturales, deportivas, académicas, pero ya en este plazo de 5 meses juramentados, 6 meses en el que ganamos, era momento de que la Federación de Centros Universitarios marcara su postura o marcara de alguna otra manera su opinión ante el acontecer político nacional. El evento que realizamos el día 21 de noviembre de la UCV de Servicio del País es porque queríamos expresar nuestra postura sobre las primarias, sobre el diálogo nacional, que es tan importante en Venezuela. Fuimos muy claros en el tema de las primarias, en el que se avecina un proceso de primarias, pero es un proceso de primarias que no le está respondiendo al ciudadano común, que no le está respondiendo el venezolano. Uno habla con una madre, uno habla con el joven, uno habla con el ciudadano, y cuando le hablas de las primarias, te dice que si no son con una unidad totalmente completa, con una unidad superior, digamos, no va a llevar a nada. Pero los estudiantes hablan de las primarias, porque aquí nos dicen que nadie en la calle habla de las primarias. Bueno, es que ese es el tema, nadie habla de las primarias, y si te hablan de las primarias es que si no hay unidad, no, ¿para qué? Porque entonces vamos a ir a un proceso y va a pasar lo mismo que pasó el 21 de noviembre, que se perdieron, por lo menos el Táchira se perdió con una diferencia entre Lady y Freddy Bernal de 30.000 votos, pero había un candidato que sacó el G4 con 50.000 votos. Caso del Estado Lara. ¿Ok? Y tienes así varios casos más de que revisar, el caso del Estado Guárico. Tienes el Estado Miranda, donde Carlos Ocariz renuncia afuera de tiempo y pierde David por 50.000 votos, que saca en votos nulos Alvarado. Entonces, lo que estás viendo ahí es que no hubo una unidad completa en las regionales, y por eso se perdieron diferentes alcaldías y gobernaciones, y eso es lo que puede replicarse en las presidenciales. Entonces, si todos necesitamos o queremos un cambio político en Venezuela, nosotros tenemos que entender que tiene que haber una unidad, y esas primarias tiene que ser un proceso abierto, tiene que ser un proceso donde haya una unidad superior, tiene que ser un proceso que le responda a lo que quiere el venezolano, que es que todos se unan y puedan realmente hablarle al país, todos los sectores de la oposición, la Alianza Democrática, el G4, la Plataforma Unitaria, los partidos independientes, absolutamente todos se unan para estar en pro de la unidad que necesita el país para esas elecciones presidenciales. Pero no podemos tener imposiciones, no podemos tener reuniones cerradas y no podemos tener una falta de reconocimiento político a los actores que el 21 de noviembre sacaron una cantidad de votos importantes. No podemos utilizar digamos que un opositómetro, donde yo te digo a ti, tú eres un más opositor que el otro. Absolutamente todos los factores de la oposición se tienen que medir en ese proceso de primaria. Fue uno de los mensajes que dejamos, por lo menos que estaba ahí Jesús María Casal, designado recientemente presidente de la Comisión de Primaria, y muy probablemente en los próximos días nos reunamos con él para
seguir enfocándonos en ese mensaje, pero también hablamos del diálogo nacional, un diálogo que muy posiblemente de manera extraoficial se retome en los próximos días, pero es importante y nosotros proponemos de que el diálogo no sea en México, sino que se traslade a nuestro territorio venezolano. Y pusimos a la orden la Universidad Central de Venezuela, que es mayor casa de estudio, que tiene 300 años de historia, tiene 300 años siendo la institución más antigua del país, una institución de pluralidad, una institución de democracia, una institución de ideas, de debate de ideas, donde diferentes que genera miembros, confianza según las encuestas de la universidad. O sea, nosotros nos vamos y una de las instituciones que más genera confianza es las universidades, es la academia. Entonces, qué mayor espacio que el diálogo nacional sea en nuestro territorio y sea en la Universidad Central de Venezuela, de donde son egresados diferentes personas de esa mesa de diálogo. Stalin González, por lo menos Jorge Rodríguez, son egresados, fueron representantes estudiantiles, fueron presidentes de la Federación de Centros Universitarios, han hecho sus estudios en una universidad donde todas las ideologías caben y donde realmente la universidad tiene que estar en una posición de aportarle al país, y creemos que esa puede ser una institución que pueda tener la credibilidad que necesita el diálogo, porque el diálogo también necesita credibilidad. No puede ser un espacio donde se sienten diferentes personas de diferentes sectores y no respondan a lo que necesita la madre venezolana, el joven venezolano y el ciudadano común. Hay una responsabilidad de los sectores políticos y de los sectores sociales, de quienes tienen representación en los sectores sociales, y es precisamente conectar al ciudadano con estos temas. Desde la FCU, ¿qué se hace en este sentido? ¿Cómo llevar a los estudiantes, que a lo mejor estos temas de las primarias, estos temas de la discusión, la respuesta será esta, si no van unidos no participo, pero hay una desconexión entre lo político y lo ciudadano, ¿no? ¿Cómo todos los partidos manejan, políticos, ¿no? Todas las organizaciones políticas. Yo milito en un partido, pero hay que tener la autocrítica. Y todas las organizaciones políticas están desconectadas del ciudadano común, están desconectadas de lo que quiere el venezolano. Y esa es la primera barrera que tiene que romper el político y tiene que romper los dirigentes políticos de Venezuela, que se han acostumbrado a sentarse en una sala y no saber qué es lo que está pasando el ciudadano. Vemos ahorita giras de diferentes políticos, eso hay que aplaudirlo, pero no pueden girar por una pre-campaña. Tienen que girar constantemente, tienen que saber qué es lo que quiere el venezolano, tienen que escuchar al venezolano, y eso es lo que ha pasado, que no han escuchado al venezolano, que se desconectaron del ciudadano, que se metieron en una burbuja, y por eso hay una desconexión tan importante. La desconexión más grande que hoy hay en la dinámica política son los jóvenes. Los jóvenes están tan desconectados de la dinámica política y tan decepcionados y frustrados de un partido de gobierno que no les ha dado respuesta y de una posición tradicional que solo los ha usado, que 3 millones de jóvenes no se han inscrito en el registro electoral. Esa es la mayor descripción de que hoy el joven no quiere saber absolutamente nada de política, tanto así que prefieren no inscribirse en el registro electoral, que es tan importante como sacarse la cédula. Claro. Es decir, esa desconexión ha llevado a que 3 millones de jóvenes que pueden decidir las elecciones presidenciales no estén metidos ni sumergidos. Y nadie le está hablando a esos jóvenes. Nadie le está hablando a esos jóvenes totalmente, y eso es culpa de una política, tanto del partido de gobierno como de una oposición tradicional que lamentablemente no nos ha dado respuesta. ¿Y la FCU en este sentido cómo conecta? La FCU está tratando de conectar, pero la FCU tiene que tratar de conectar en la política que le aporta a los jóvenes. ¿Qué le aporta a los jóvenes? Que pueda estudiar, que le aporte a los jóvenes tener condiciones, que le aporte a los jóvenes tener una ley de primer empleo que realmente sea efectiva, no la ley de chamba juvenil que aprobó hace poco la Asamblea Nacional, que realmente eso no le da respuesta a los jóvenes. Una ley que le pueda dar un restablecimiento a los jóvenes para que puedan estudiar realmente y no haya un limbo de 1 o 2 años para entrar a una universidad, porque quedan pero tienen que ver qué hacen con su vida 2 años por los atrasos administrativos que hay. Hoy hay que hablarle al joven como joven, no hablarle con politiquerías, porque lamentablemente eso es lo que cree el joven, que los políticos es para politiquería. Hay que hacerle ver al joven, pero hay que darle resultados. En los diferentes espacios de alcaldía, darle resultados con ordenanzas deportivas, con ordenanzas culturales, con ordenanzas de primer empleo. Hay que comenzar de abajo para llegarle a los jóvenes realmente, y eso puede ser un voto que le puede retribuir. El gran problema es que hoy nadie le llega a los jóvenes y nadie le está hablando a los jóvenes, y es un factor muy importante. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Con esto nosotros finalizamos esta jornada, agradeciéndoles como siempre su sintonía y recordándoles el canal de YouTube. Ustedes se suscriben a nuestro canal y automáticamente allí le va a llegar la notificación cuando actualicemos el contenido, cuando publiquemos las entrevistas que estamos compartiendo también a través de esta señal. Y por supuesto nuestras cuentas, @encontextopisoy, @carlospenalosa. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde.